A pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, a pesar de todo eso que intentan que veamos, que sintamos, eh, vamos a seguir luchando, vamos a seguir alzando nuestras voces, vamos a seguir autoconvocándonos, vamos a seguir abrazándonos, porque los reclamos corresponden, los derechos los tenemos adquiridos y otros están por llegar, sin dudas. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche, hoy tenemos un programa también muy cargado, con muchas sensaciones, muchas cosas que van pasando en la ciudad de Buenos Aires. Me acompaña en la mesa Marcela Blanco. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Willy, hola a todos, bienvenides, ¿cómo va? Bien, todo bien. Lucas, vean, yo me distraje porque de repente me entró mi propia voz por el oído izquierdo y me pasó prácticamente hasta el oído derecho. Decíamos, 15 de junio de 2024, han pasado muchísimas cosas en esta semana, hemos visto muchísimas personas hablar y algo que está buenísimo, mirar, el cuerpo habla, el cuerpo dice mucho más de lo que las palabras intentan transmitir. Bueno, sépanlo, nos damos cuenta de muchas cosas y de más cosas de las que ustedes creen que no nos damos cuenta. A la que todavía no se dio cuenta, bueno, escuchanos, escucha otros espacios, lee, investigá, preocupate por saber qué es lo que pasa, por saber por qué llegamos hasta acá. No es casualidad, porque esos discursos se repiten, el odio que se trata de implantar en la sociedad, el individualismo y todas esas cosas que no tienen nada que ver. Ayer publicábamos justamente un poquitito de todo lo que nos contó Noemí Amalia Vargas. Ella es quechua, es licenciada en Bellas Artes y nos decía, la Pachamama te da, la Pachamama es y hace cosas hermosas. No te dice, bueno, esta primavera no voy a florecer, este invierno no te voy a dar tal cosa, no te voy a, bueno, no vas a tener lluvias, no vas a tener esto, no, no, te da. Bueno, hagamos lo que ella hace porque nosotros estamos en el ambiente. También me quedó eso, Marce, me quedó eso de no medio ambiente. Esto es un ambiente completo en el que vivimos, al que pertenecemos y al que le debemos muchísimo respeto. Sí, en el cual estamos todos, ¿no? Y qué importante es entenderlo, eh, incorporarlo, habitar el ambiente, habitar el territorio, es muy importante, hacerlo Importantísimo. propio. Importantísimo. Bueno, y de paso ya vamos con la primera llamada. Vamos con la primera Pero esto es llamada. impresionante. Y creo que tenemos a una amiga de la casa, quien nos hablara hace mucho tiempo de lo que también nos dijo Noemía María Vargas, qué va a pasar cuando Mecorot haga con nuestra agua lo que viene a hacer y lo que hace en otros territorios. Silvia Ferreira, ella es de Fuera Mecorot y te abrazamos, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo están ahí? Qué lindo escucharlos. Hace mucho que no nos encontrábamos en el programa. Hace muchísimo y cuando Marce me dijo que te estaba escribiendo yo dije, bueno, capaz que la tenemos otra vez acá en la mesa. Uy, no teníamos, yo me vengo de mil lugares distintos hoy aprovechando a hacer un montón de cosas. Son días muy agitados, ¿no? En esta semana, como escuchaba que decían. Entonces, pero por lo menos acá en el teléfono tenemos posibilidades y desde ya que no van a faltar oportunidades para estar ahí en el estudio. Sí, sí, porque es un placer compartir, viste, en la mesa es totalmente distinto, Sí, sí. esa presencialidad que tanto añoramos y bueno, que viene de una pandemia cada vez que pasa el tiempo y recuerdo la pandemia, han experimentado muchas cosas en ese tiempo. Claro, pero no hay nada como un estudio de una radio. Y eso se crea un clima muy lindo y no se tiene que desperdiciar. Absolutamente. Vos sabés, ayer estuvimos en el Festival Internacional de Cine Ambiental y fuimos a ver el Sí. documental de José Luis Meirás. Ahora, mirá, escuché Meirás, vi cómo se escribía y yo dije, todo el tiempo le decimos Meirás y la verdad que qué bueno él que no nos dijo nada. Bueno, es Meirás. Y después vimos otro documental que tiene que ver con experiencias extractivistas y la verdad que fue
experiencias en el mapa extractivista, vamos a ser más precisos. Claro. El director es Gastón Bejas y la investigadora que estuvo ahí, Cecilia Gargano. Bueno, y hablaban, se hizo un debate al final hermoso y nos acordamos todo el tiempo de vos, por esto de los territorios, Mira. por esto de lo que sucede. Y, y bueno, y ya es un hecho, porque hace muy poquito también hablamos con Natalia Morales de Jujuy, hablamos con Hermili de Esquel, y ya están los convenios en ambos lugares En con Mecorot. marcha, Sí. sí, 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 sí. Y vos sabés que ahí nosotros un poco eh, entendiendo ahora, ¿no? A través del tiempo, cómo todo esto se planificó desde una manera más integral, porque en realidad nosotros al principio, en el 2002, 2020, 2022, 2023, decimos, bueno, son estas provincias, ¿no? Son las provincias las que están más vinculadas a Cuyo, toda la mega minería subió hasta Catamarca, pero después empezamos a ver cómo se iban sumando. Ahora son 12, ¿no? Las provincias que tienen convenio, la mitad de las provincias de nuestro país. Ujú. Y empezamos a averiguar y empezamos a ver para atrás, ¿no? De dónde venían todos los vínculos de estas empresas, ¿no? Como Mecorot, cómo venían los vínculos con lo que implica el sionismo, esta expresión política, ¿no? Que hoy está gobernando el Estado de Israel en esta masacre que están haciendo contra el pueblo palestino, que no es de ahora, sino que es histórica, pero que tiene una profundización impresionante a partir de los últimos años, más a partir del 7 de octubre, y empezamos a entender muchas cosas. Empezamos a entender de que hay un plan, había ya una estrategia, por lo menos por parte del Consejo Federal de Inversiones, a través del Ministerio del Interior, incluso que llegaron a construir en su momento un proyecto de ley del agua nacional, justamente para poder ser asesorados por esta empresa, por Mecorot, y se ponía a disposición de todas las provincias ese borrador, ser parte de ese borrador, ser parte de ese diseño más integral del agua, en donde se replicaba en alguna medida ese modelo de gestión tan siniestro que tiene Mecorot allá en Palestina, considerando el agua como una mercancía más, ¿no? Y como ese proyecto no pudo avanzar, porque bueno, había diferencias con algunas provincias, sobre todo con las provincias de distinto signo político, ¿no? En el caso de Mendoza, en el caso de Río Negro, que se opusieron en ese momento a la estrategia del Consejo Federal de Inversiones y al Ministerio del Interior de que hubiera un solo plan integral del agua a nivel nacional. Ellos sostenían que tiene que seguir siendo de poder de las provincias, ¿no? Que los gobiernos provinciales tienen que seguir teniendo el poder sobre qué hacer con el agua en su territorio, y eso abortó en alguna medida esa estrategia integral y fueron por las partes, o sea, lo que vemos en los distintos convenios que se están firmando es ni más ni menos que ese mismo plan, nada más que articulado y vehiculizado por provincia. Pero uno ve los convenios, ve los objetivos, ve el contenido y es un copy-paste. Entonces, ahora se nos empiezan a aclarar todas esas cuestiones, ¿no? Sí, y esto que vos bien decías, eh, esto que tiene que ver con la planificación, que lo escuchábamos también en alguna oportunidad Guillermo Folguera, entender que el extractivismo, que las corporaciones planifican a largo plazo. No podemos por acá, bueno, Exacto. tenemos un plan B, un plan C, un plan D. El objetivo se va a cumplir. Y mientras tanto pasan muchas cosas pasan por ahí, como hablamos en algún momento, casi como si fuera un subterráneo, pero silencioso, porque ni el ruido escuchamos de lo que sucede. Y la distracción, todo el tiempo la distracción. Pasa algo en un lado, nos distraen en otro. Y estamos todo el tiempo, creo que es un sentir de muchas personas, todo el tiempo tratando o siendo en algunos casos, porque es efectivo, engañados. Miramos para un lado, mientras tanto nos van pasando otras cosas. Y lo de Mecorot, que siempre te recordamos a vos, y recordamos a Julián Peñalosa también,
es eso que Qué grande, Juli. Sí, Julián, cada vez que cuento es como una anécdota que digo, el día que lo escuché por primera vez me rompió la cabeza porque él contaba parte del entramado de una manera tan sofisticada que yo dije, no, 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 esto no lo entiendo. Y tuve que escribirlo, leerlo, escribirlo, investigar. Pero es eso, porque en algún momento lo van a tener que blanquear y nos van a decir que Mecorot va a ser la administradora del agua, pero mientras tanto esto va pasando en la oscuridad. Claro, porque así como vemos que hay como una locomotora, ¿no? Que se presenta este gobierno actual con decir, bueno, vamos con todo lo que se venía dando ya, porque no es que el extractivismo empezó ayer. En nuestro país, bueno, estuvo desde una vuelta de tuerca importante, desde la década del 90 con Menem, en particular la mega minería, vemos lo que es el agronegocio con la soja transgénica, bueno, todo lo que se gestó de manera importante en la década del 90, que lo empezamos a sentir, a sufrir, a impactar en los primeros años de este nuevo siglo, y que ahora vemos cuando pensábamos que ya estaba, esto que siempre se señalaba a nivel internacional, ¿no? Cuando se ponía como ejemplo de cómo se puede profundizar el neoliberalismo en América Latina, siempre se ponía como ejemplo el caso de Argentina con Menem, ¿no? De cómo se entregaron todas las empresas del Estado, de cómo se profundizó el modelo neoliberal con la reforma estatal, habiendo tenido una experiencia completamente distinta en toda la primera parte del siglo XX, digamos, ¿no es cierto? Y que de golpe en 10 años se destruyó rápidamente todo ese entramado y en donde los bienes comunes, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la megaminería, con el agronegocio, con la deforestación y también con la entrega de nuestros hidrocarburos, ¿no es cierto? Que todo eso cuando decías, bueno, más que esto puede ser, y nosotros ahora vemos que sí, que sí puede ser, y vemos lo que es el RIGI, y nos agarramos la cabeza como diciendo, no es solamente más de lo mismo, es mucho peor, mucho más profundo. Y vemos cómo esta empresa Mecorot viene a ponerse a disposición, porque no es poco esto de profundizar el nivel de extractivismo, el nivel de entrega que tenemos nosotros hoy, no es fácil porque bueno, tenemos un contexto internacional con el tema de la sequía, y justamente esta empresa viene a decirle, bueno, no hay problema, nosotros se lo resolvemos, aquí ya sabemos quiénes no vamos a tener agua, y en favor de quién va a estar. Y eso va a costar mucho, va a costar vidas, ¿no? Entonces, por eso es que estamos todos los días viendo cómo hacer para terminar de explicar esto, para terminar de denunciar, para que sea visible, ¿no? Sí, vos nombraste recién esto del RIGI el otro día cuando hablamos con Claudia Ermili y venimos hablando con diferentes personas y es esto de decir, bueno, es tan pero tan delicado que ante cualquier reclamo tenés que ir a discutir a una corte internacional. Es como demasiado delicado. No sé Y si nosotros se ya lo toma... vimos con el pacto con el acuerdo con Chevron, con la estatización de YPF. Bueno, ahí está el juicio en Nueva York. O sea, una decisión soberana que tuvimos en alguna medida de recuperar la mayoría estatal en una empresa que se creó en manos del Estado. Y ahora eso, los accionistas de la ex privatizada YPF, están ahí en Nueva York reclamando, bueno, esa decisión, ¿no? Y es eso, el reggae no es ni más ni menos que eso. Sí, dijiste algo soberano y nosotros venimos tratando de resaltar eso también, entender qué es la soberanía, no es el mapa que tenemos dibujado en una hoja A4. La soberanía es esto, es entender que sobre un bien común que tenemos en el territorio que habitamos, eso, los derechos sobre él vamos a tener que ir a reclamarlos a otro territorio, con otra justicia. Claro. Eh, Sí, con la justicia que está a favor aparte de las empresas, porque no es la justicia cubana. Va a ser lógicamente la justicia de donde las empresas tienen fuerte incidencia en esos tribunales, en esos jueces. Son jueces que toda la vida han fallado para los fondos de inversión, para los fondos como para BlackRock,
Entonces esas son las cortes que ponen en estos contratos, ¿no es cierto? Pero bueno, en eso nosotros también sabemos, porque lamentablemente hemos tenido tristes experiencias en nuestra historia de cómo todos estos planes completamente de entrega han fracasado. O sea, han fracasado tras cobrarse destrucción de aparatos productivos, han fracasado después de dejar millones de argentines en la pobreza, en la miseria, y se han estallado contra la pared, porque así lo vimos con la dictadura, con todas las dictaduras que tuvimos para atrás, así lo vimos con la hiperinflación en el momento de Alfonsín, así lo vimos después de la década del 90 con De la Rúa, y porque sabemos que esos planes no son viables, o sea, nos cuestan muchísimo, se presentan como la salvación y después se estrellan contra una pared. Entonces nosotros también sabemos que en alguna medida ese es el destino de esto que nos quieren hacer convencer de que es algo bueno. Y es eso lo que nosotros estamos permanentemente viendo cómo nos organizamos, ¿no es cierto? Porque, bueno, al momento de que eso se entre en una crisis, tiene que haber alternativas, tiene que haber respuestas. Y tenemos que ser capaces de construir, de llegar con lo mejor que tengamos, digamos, a la posibilidad de discutir esas respuestas en la sociedad. Absolutamente, ese es el punto clave. Sí, es el punto clave que también se viene escuchando, mejor dicho, en las luchas. Eso, tener una propuesta, tener una propuesta creativa, superadora para ir por eso, porque me parece que estamos en tiempos muy complicados y esto requiere justamente de todo, de la creatividad, del corazón, de la unión y de muchísimas cosas que sean en virtud de defender la vida. Tal cual. Y bueno, y darnos tiempo, ¿no? Porque también es importante esto yo resalto esto que vos decís, ¿no? De ser respetuoso del pensamiento de quien tenemos al lado, de ser capaces de articular, de hacer cosas en unidad, esto que parece tan bueno y tan valioso, pero que tanto cuesta a veces, ¿no es cierto? Y que bueno, y hay que ser persistente, porque no hay otra forma, nadie tiene la respuesta única. Sobre todo porque ya muchas respuestas se han planteado como soluciones dogmáticas y bueno, y tampoco han calado ni se han demostrado o han tenido muchas contradicciones y hay que seguir buscando, ¿no? Esto que vos decías muy bien en la creatividad. Porque, o sea, las respuestas por ahí se ensayaron en determinados momentos históricos y que ahora, bueno, hay que darle respuesta a la sociedad que tenemos, no la que querríamos tener. Vos imaginate que o sea, hace re poco tiempo, hace 8 meses, ¿cuándo fue? 8 meses, una buena parte de nuestra sociedad votó este presidente que tenemos. Y bueno, y tenemos que ser capaces de construir una sociedad mejor con esta sociedad, no con otro país. Entonces, bueno, mirá si no va a hacer falta buscar soluciones creativas, soluciones que nos pongan de cara a la gente que nos rodea. Así es, así es. Sí, me parece que es un conjunto de cosas, de juntarse y reconocer errores que se han cometido, malas decisiones que se han cometido, más allá de, sea cual sea el origen de esas decisiones, pero el reconocimiento también es muy importante porque como vos bien decís, una gran parte de la población ha tomado una decisión en las elecciones pasadas y equivocadas Claro. o no, la han tomado. Entonces muy bien lo citas y decís, bueno, también con ellos en este conjunto de sociedad que somos, tenemos que tener una respuesta. Excelente. Así es. Bueno, no es fácil, no nos queda poca tarea. No, Pero bueno, es muy importante esto, hacer el ejercicio de charlar, de hablar, de ver, de escuchar, no es poco. Y no. bueno, y de actuar, y también de actuar, ¿no? Porque, qué sé yo, esto, por ejemplo, esto que sucedió esta semana, una votación muy fea, la verdad, o sea, y con una represión impresionante, y todavía hay 16 compañeras, compañeros detenidos
que van a pasar todo este fin de semana en distintas cárceles, y bueno, y hay que estar también, ¿no? O sea, hay que dar el debate, pero también hay que estar ahí porque no es menor esto que está pasando y es como una señal que están buscando, ¿no? Esto de que, bueno, de generar miedo, de generar división y eso. Y es importante, en nuestro país ya vivimos un montón de veces esta cultura del miedo. Sí. Y bueno, y por suerte le hemos sorteado, porque si hay pocas cosas que todavía perduran en nuestra sociedad, en nuestra cultura democrática, es esto de que hay límites que tienen que ver, bueno, con estas políticas represivas, que tienen que ver, que bueno, que no se toleran, digamos. Así es, Silvia. Bueno, seguimos con la invitación acá a la mesa. Te agradecemos un montón este tiempo que te tomaste. Para nosotros sabes que es un placer hablar con vos y estamos en contacto, unidos, unidas, unides para seguir alzando nuestras voces y abrazarnos y abrazar a aquellas que en este momento, como vos bien dijiste, la están pasando muy mal injustamente. Tal cual. Y bueno, ya nos veremos por ahí, en la Sí. primera oportunidad que tengamos en el Así es. estudio. Y nos queda poquito para, te debemos, te debo, eso sí, trabajo práctico. Tengo que hacer un trabajo práctico para pasarte. Se me pasó la fecha de una manera terrible. Así que te agradecemos un montón, Silvia. Estamos todos en mil cosas, Sí, está muy bien. sí, no puedo creer, viste que hablamos de eso, no puedo creer que estemos en 15 de junio, tremendo. Impresionante, Sí, sí. bueno, por ahí el ¿En qué tiempo momento terminó enero? Nadie se da cuenta que terminó enero y ya estamos en junio. veamos el lado positivo. Quizás el tiempo es benévolo con nosotros y pasa rápido. Y esto pasa rápido, ¿no? También puede ser. Sí, puede ser eso. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo también a todos ahí en el estudio. Muchísimas gracias. Chao, Hablábamos chao. recién con Silvia Ferreira, ella es de Fuera Mecorot y bueno, esto que decía también es muy importante, saber que tenemos que estar acompañando a quienes la están pasando muy mal, es importante que investigues, que leas, que chequees lo que lees, que chequees lo que te dicen, lo que ves, lo que escuchás, chequealo, porque bueno, pasan muchísimas cosas. Seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros a nuestro teléfono, el 11 40 79 2402, el 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 105 9, 49 12 105 9. Nuestro Instagram es @ecológicamente_ok. Y nuestro canal de YouTube tiene el mismo nombre, podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn. Ahí podés escuchar la radio que te hace bien todos los días, las 24 horas. Y hablando de la radio que te hace bien, hablando de lucha, hablando de situaciones que se fueron dando, tenemos una llamada telefónica, vamos a hablar con Manuel Fontenla, él es director en estudios sociales y además es licenciado en filosofía latinoamericana y activista. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Buenas noches, muchísimas gracias por tomarte este tiempito para hablar con nosotros, sobre todo porque sabíamos que tenías también pensado por ahí una actividad y bueno... Y es importante esto de tomarse unos segundos y reflexionar. Sí, son épocas que necesitamos parar un poco, así que bienvenido el espacio para charlar un ratito. Sí, absolutamente. A mí lo que me llamó la atención, no porque desconozcamos qué es lo que sucede, pero sí tu publicación que me parece... contundente, esto de la minería de litio en la Argentina, que sigue afectando a una comunidad pese a un fallo judicial. ¿Y por qué me llamó la atención o por qué me impactó eso? Porque justamente ayer que fuimos a ver dos documentales al Festival Internacional de Cine Ambiental, La teoría del derrame, y después el otro sobre experiencias en el mapa extractivista, y en ambos casos
se planteaba eso, de los fallos judiciales, que cuánto tardan, que cuando se dan, después de tardar tanto tiempo, no se respetan. Sí, eso es un poco la triste historia de nuestra justicia, que sin embargo funciona, ¿no?, como en una doble dirección, porque por un lado nosotros por algo hacemos los expedientes judiciales, por algo nos presentamos amparos, presentamos fallos, por algo se hacen denuncias penales, denuncias ambientales, porque de alguna manera todo eso sirve para legitimar nuestras posturas, sirve para que de distintos tipos de expertos analicen pruebas, y por ejemplo, como el caso que vos mencionás del fallo en Catamarca, la Suprema Corte de la provincia reconoció daño ambiental, lo cual eso es importante y es una novedad, y por supuesto después interceden las esferas del poder, y obviamente las empresas o no cumplen el fallo, o contraargumentan y van a otra instancia y se arman esas cadenas legales eternas, que mientras esperamos que se resuelvan, las empresas siguen contaminando, destruyendo, secando. Pero bueno, es una herramienta que al menos nos sirve, que nosotros seguimos creyendo que hay que ir a la justicia, obviamente, que hay que seguir construyendo ese camino, siempre sabiendo que todo lo que ganamos en la justicia lo tenemos que refrendar en las calles, lo tenemos que refrendar en la comunicación, tenemos que salir a ponerle el cuerpo a ese fallo judicial para que se haga real, ¿no? Para ir hasta la puerta de la empresa con el fallo en la mano, golpearle la puerta y decirle pare porque usted no está cumpliendo con esto. Entonces tenemos esa ambigüedad. Y cuando ustedes, por ejemplo, van con el fallo, tienen justamente esta sentencia en la cual ampara y da absolutamente la mano, se la da a las comunidades y dice, sí, efectivamente están afectando. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Iba a usar otra palabra, pero... De las autoridades del gobierno provincial o los intendentes, bueno, hay varias. Este fallo, por ejemplo, el que estamos comentando, para la gente por ahí que se suma, es un fallo muy reciente, bastante novedoso. La verdad que la noticia recorrió el mundo, tuvo un gran impacto en la industria del litro, porque es un fallo que frena los permisos de agua de todas las empresas que están sacando en los salares de Catamarca, y a su vez es un fallo justamente que critica al gobierno de manera muy fuerte, porque ya hay comprobado un daño ambiental de un río, una vega muy grande que secó una minera, frente a lo cual el gobierno no hizo nada. El gobierno es el que supuestamente es el que aprueba los informes de impacto ambiental, es el que aprueba todo lo que es la documentación que presenta la empresa. En este caso pasó algo paradójico, que es que el gobierno un poco se hizo cargo, como diciendo, sí, estuvimos mal, pero no tan mal. Lo cual es una locura realmente desde un punto de vista ético. Es inadmisible que vos digas estuvimos mal pero no tan mal, porque destruís vidas, seres humanos, inhumanos, destruís comunidades. Pero de alguna manera hay un reconocimiento de que los mecanismos no funcionaron, de que se tendría que haber previsto un daño que no se previó, de que tendrían que haber actuado y no actuaron. Entonces, por un lado tenés unas respuestas a veces de ese tipo, por otro lado hay veces que la respuesta es absolutamente como se diría hoy en términos contemporáneos, de fingir demencia, ¿no? O sea, vos le estás señalando el río seco y te dicen, no, eso no está pasando, y lo tienen ahí, o sea, ¿no? Está a la vista. Por más increíble que suene, eso en Argentina pasa muchísimo. El caso, por ejemplo, de Barrick Gold en San Juan, en Háchal. Hubo 11 derrames de cianuro en los ríos, investigaciones científicas de todo tipo, y las autoridades de San Juan y las autoridades municipales de Háchal jamás lo reconocieron, con evidencia científica nacional e internacional, pero sobrada. Entonces, bueno, por eso digo que nunca nos garantiza nunca el final de la lucha es tener ese papel, ni sea un fallo, sea una evidencia científica, sea una denuncia. Siempre hay que seguir poniendo el cuerpo y siempre hay que seguir saliendo a la calle para que eso se haga real, porque si es por ellos, y un poco es lo que hemos visto en Argentina en estos días con la represión en Buenos Aires, con la votación que se dio en el Senado, lo que vemos es que el nivel de cinismo
hipocresía de los gobernantes no tiene límites. Entonces, bueno, podemos esperar cualquier cosa de ellos. Absolutamente, sí. Sí, sí, más allá de los fallos, por eso te hacía esta consulta, porque eso que se plantea cuando se ven los diferentes casos en los territorios argentinos, y es decir, tenés los fallos, cuando tenés un fallo, bueno, ¿qué tal? ¿Se está cumpliendo? No. Bueno, es como esto, y además esto que caracteriza muy, pero muy puntualmente esta situación que vos decís, bueno, se secó un río. No, bueno, no está pasando. Y vos decís, bueno, ya es como demasiado. Nosotros tuvimos hace muy poco el tema de los alimentos, ese descubrimiento que hizo con la investigación de por medio el Destape, y bueno, y nos contaba después Claudia Corral de un comedor, justamente nos comentaba, no atendieron a aquellas personas que eran de comedores o merenderos a quienes el gobierno había visitado y decían no existen. Es como ya digamos que es bastante difícil calificarlo y Sí, escribir no hay sobre eso. adjetivo, ¿viste? Te quedas corto. Lo que Muy. sí es interesante, que por eso me parece también que hay que pensar en insistir en este camino, que es, por ejemplo, hay instancias internacionales donde a veces las resoluciones ayudan. Hoy en día todo lo que es muchas empresas extractivistas están siendo muy observadas por los entes de financiamiento, a veces por el Banco Mundial, por el BID. Entonces, si una empresa está atravesando un litigio judicial o tiene un fallo en su contra, por ahí eso le corta el financiamiento internacional. Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas estratégicas de los fallos y de estas vías que son muy importantes. A veces uno piensa, bueno, ¿dónde pongo la energía? ¿En un camino judicial que sé que va a ser muy truncado o en otro tipo de organización? Bueno, nosotros intentamos mostrar que los dos caminos son válidos, porque justamente hay veces que más tal vez en el área internacional, incluso desde la pata económica, los fallos judiciales sirven, ganas tiempo, frenan las empresas y también generan algo que es muy, muy importante, que es el impacto social local. Es decir, no es lo mismo cuando los medios hegemónicos locales intentan decir, reafirmar el discurso del progreso minero, de que, por ejemplo, en el caso del litio, esta idea de que es minería sustentable, y después cuando hay un fallo que dice, no, miren, esta empresa destruyó, secó, generó daño ambiental irreversible, en el pueblo las cosas cambian y mucho. Entonces también desde ese lugar, desde la disputa por el imaginario, la disputa por el sentido común de lo que es el extractivismo, ayuda mucho, igual que los documentales, que yo estuve viendo también los que me mencionaste, unas partecitas que son espeluznantes por un lado, pero también muy maravillosos porque justamente nos ayudan todo el tiempo a discutir ese sentido común. Sí, dijiste algo del impacto social y me parece que está bueno también resaltarlo. Y ayer surgió eso en el debate después de la proyección de los dos documentales. Y eso decir, no es solamente por parte de los directores y quienes habían estado en el diseño y filmación de los mismos. Decían, no nos quedamos solamente con la parte negativa, nos quedamos con esto, con la esperanza, con lo que puede llegar a impactar, con lo que puede generar en el otro, en la otra, en el otro. Y vos, esto que mencionás, hay un fallo judicial, bueno, es muy difícil ir contra una corporación. Está bien, pero hay un fallo judicial y la sociedad ya por ahí empieza a animarse a salir un poquitito del ¿y qué voy a hacer si total esto? No, empieza a sentir que hay otro, aunque sea un apoyo que por ahí no llegue allá a lo lejos a donde necesitamos llegar, pero está eso, es ese impulso, es esa energía que necesitamos que a veces nos carguen un poquitito en el cuerpo. Sí, sí, totalmente. Y además que tiene efectos muy reales y muy concretos, ¿eh? Porque nosotros aquí en Catamarca, mira, sin exagerar, en lo que va del año, en Fiambalá, por ejemplo, debe haber habido por lo menos 6 o 7 cortes de rutas, todos con problemáticas relacionadas a la litífera Liek Zijin, que es una minera de capitales chinos. Tuvo que intervenir policía minera, tuvo que intervenir el Estado, o sea, 6 meses continuados de conflicto, en Antofagasta de la Sierra también. Entonces, todo eso genera o sea, todo el descontento que a veces es reprimido con el discurso del progreso,
empieza a fracturarse y entonces todos los otros conflictos que hay, que no es solamente el agua, sino el mal tipo de trabajo, las cuestiones culturales, cómo interrumpen todo lo que es el turismo, entonces todo empieza a generar una situación de conflicto que al fin y al cabo nos muestra que el extractivismo es inviable para nuestros pueblos, o sea que no es solo el agua, sino también es el tipo de trabajo que traen, y es también el tipo de maquinaria que usan, y el tipo de uso que hacen de las rutas, y te das cuenta que empieza a haberse afectado todo. Y eso también es algo como que yo rescato mucho de lo que es el vínculo entre lo ambiental y lo social, ¿no? Que todos hablamos mucho, eso no es solo un problema ambiental, es un problema eminentemente social, ¿no? Entonces, cuando se rompe un poquito ese discurso dorado de la minería, empieza a aparecer de fondo la desigualdad que genera este modelo. Sí, súper interesante y nos quedamos con estas reflexiones porque me parece que también es el camino, es eso, no es estamos en contra de las actividades porque nos levantamos de mal humor, sino que tenemos que estar con la convicción, sobre todo quienes están, ustedes que están en los territorios, súper convencidos porque lo ven ahí en vivo y en directo. Entonces me parece que esto de impulsar y decir, no, che, sí, lo que estamos reclamando, porque hay un momento en el que el avasallamiento es tan grande que por ahí confunde entre los medios más grandes, los medios masivos de comunicación y todo ese mensaje de progreso y desarrollo, por ahí confunde, pero en realidad vos decís, no, che, pará, allá hay gente que está enferma, hay gente que perdió su laburo, hay familias que han perdido sus territorios, está el agua contaminada, entonces, hey, lo que estoy pidiendo no es loco, lo que estoy pidiendo no es un invento, ni es una negación por ir en contra de todo, sino que tiene un fundamento y está buenísimo. Sí, totalmente. Déjame decirte dos cositas más y no les robo más tiempo a ustedes. La primera es que para también pensar con todas estas malas noticias que hemos recibido en esta semana, en Catamarca se va a organizar un encuentro muy grande en Antofagasta de la Sierra, en octubre, un encuentro plurinacional con gente, con comunidades afectadas por el litio de Chile, de Bolivia, y es muy importante pensar esto, que nosotros nos seguimos organizando, que en los territorios seguimos resistiendo, que el Senado está muy lejos de lo que pasa en los territorios, y los territorios van a seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es resistir, organizarnos, juntarnos, todas las comunidades ahí, y ahí vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el fallo y con la empresa en octubre, ¿no? Que son para nosotros las fechas importantes, son las de los grandes encuentros en los pueblos. Eso por un lado. Y lo otro, aprovechando que mencionaba y que hablamos un poco de los documentales, recordar que hay 2 documentales gratuitos que están subidos en YouTube y en nuestras páginas. Uno se llama Antes del litio, que está filmado en Jujuy y Catamarca, y el otro se llama Esenciales, Antofagasta de la Sierra. Y son dos documentales muy cortitos, de 20 minutos, pero también que está bueno difundir todo lo que es el documentalismo que viene del palo ambiental y social, porque hay que acercarse a esa realidad y esa es una muy buena manera de hacerlo. Te agradecemos, al contrario, en cuanto a que nos quitas tiempo, absolutamente es todo lo contrario y necesitamos de ustedes para poder ir llevando el mensaje a cada una de las casas y es eso. Y con respecto a los documentales, ya Marcela la productora tomó nota y bueno, y sí, hay que difundir porque me parece que es recontra contundente. Cada vez que vemos documentales, decís ya está. No hace falta que teoricemos mucho más. Manuel, Totalmente. ¿Cómo estás, Manuel? Marcela. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, dijiste que están en las redes, en YouTube, ¿podés nombrar las redes? Así los oyentes ya sí. Pueden... Agua Pucará. Sí. Es la de la asamblea catamarqueña, esta asamblea que nuclea todos los territorios de Catamarca, @aguapucará. Y el de Antes del litio también lo pueden encontrar en el canal de la productora que se llama Costa Rica Producciones, que ese es el canal de YouTube, ahí está subido Antes del litio. La verdad que documentales muy buenos, filmados en territorio. Además, como ustedes lo deben haber conversado ayer, son documentales que están hechos con las comunidades, con su autorización, después de años de trabajar juntos, entonces realmente vale la pena poder darles una miradita.
Sí, realmente creemos que es súper importante a través del arte transmitir el mensaje, porque a veces hablamos, la gente no llega al territorio, no lo pisa, esto que vos decís, que qué importancia tiene, ¿no? El estar en el territorio, el llegar, el ver, el compartir con la comunidad, y hay mucha gente que por ahí está escuchando que no tiene la posibilidad por X motivo, y por ahí no se llega a imaginar la dimensión que tiene lo que estamos hablando, ¿no? Y a través de un documental uno lo puede visualizar y hasta, ¿no? Pasa esto de que nos cruza, de que nos toca y que me parece que es súper importante, ¿no? El poder sentir lo que siente el otro en la situación que está pasando y en el día a Sí, día. sí, sí. En esta paradigma de la cultura visual, la verdad que hay veces eso, que nos pasa que hablamos, pero dos imágenes sobre lo que es Antofagasta Sí. pintan otro panorama, así que sí, totalmente seguir apostando por y agradeciendo a quienes hacen los documentales, quienes acompañan, filman, que también lo digamos, la mayor parte de las veces es un trabajo súper a pulmón, que no le deja ganancia a nadie, pero hay que hacerlo, se Sí. hace y con mucho talento además. Bueno, pero sí, yo creo que deja ganancia, porque lo que genera es muy importante, es muy bueno. En estos días que está el Festival Internacional de Cine Ambiental acá en Buenos Aires, la verdad que me parece súper importante que todos puedan estar llegando por esto mismo que te decía, ¿no? Porque uno vivencia el territorio. Ayer uno de los documentales, estábamos hablando de provincia de Buenos Aires. Nosotros hoy nos encontramos acá en Nueva Pompeya, Parque Patricios, y el documental transcurría, no sé, menos de 30 kilómetros, La Matanza, Virrey del Pino, un poquito, uno de los documentales, ¿no? Un poquito más allá de lo que es Marcos Paz, cuando el de la teoría del derrame, no tan lejos, porque es Magdalena, estaremos a 70 kilómetros como mucho. Entonces estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que aún los que vivimos en lo que es Cava, la ciudad de Buenos Aires, tal vez no llegamos a esos lugares y no tenemos ni idea. Y estamos hablando de acá nomás. Entonces creo que es súper importante. Por eso hago esta salvedad, ¿no? De que de preguntarte en las redes para que todos puedan verlo. Buenísimo, sí, sí, es como decís, y acá también nos pasa un poco que muchas veces en la capital de Catamarca, bueno, no se sabe bien qué está pasando en el interior, y sí, obviamente, el documental vale de hecho, lo lindo de los documentales también es el encuentro, el debate, Ujú. mostrarlo, ¿no? Siempre hay una biblioteca popular dispuesta a hacer ahí un debate, una escuela que quiere que lo llevemos, entonces sí, la verdad que la circulación que nos da la posibilidad de conversar es maravillosa. Poder llegar al territorio. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en La Rioja, de estar en Exaltación de la Cruz y compartir, y el encuentro es esto, compartir esas vivencias, lo que está en el territorio. Vos hace un ratito hablabas, nos comentabas de un encuentro que se va a hacer en Antofagasta en octubre. ¿Tenés idea las fechas? 29 de octubre, lo más seguro es que sean 3 días, 29, 30, 1 y 2, o 29 al 1, ahí estamos definiendo, pero casi seguro fines de octubre. Bueno, y también nos vamos a estar enterando en las redes, ahí @aguapucará. Sí, sí, ya cuando esté un poquito más terminado de pulir, seguro salimos, difundimos y invitamos. Bueno, y ahí miro acá a Willy y le hago señas de hacer un esfuerzo para poder llegar. ¡Ay! Lo comprometo al aire. Claro que sí, están invitadísimos, vénganse, que además son encuentros donde siempre se piensa en que sean lo más accesible posibles, así que mucho locro popular y se viene. Bien. Bueno, muchísimas gracias y sería un placer para nosotros poder llegar hasta allá porque sentís tantas cosas cuando vas a un territorio. Realmente nosotros estamos muy agradecidos por la amabilidad, por la fraternidad, por el amor que te brinda la gente que está en lucha. Y es un montón eso, es realmente un montón. Aquellas personas que nos están escuchando, es decir, la persona que está en la lucha te abraza por el solo hecho de ir
acompañar, porque uno lo único que hace es ir a acompañar un ratito. Así que para nosotros eso es el corazón explota de amor. Sí, 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 siempre tienen ese carácter. Yo lo he vivido recibiendo gente y yendo también a otros encuentros. Y bueno, yo creo que es parte de la diferencia de lo que queremos construir, ¿no? Alejarnos del odio, alejarnos del racismo, alejarnos de la crueldad con la cual hoy se nos quiere convencer que es la única manera. Y bueno, experimentar que no, que hay otras maneras mucho más solidarias, amorosas, que generan otros vínculos. Entonces es apostar a eso también. Así es, Manuel, te agradecemos un montón y realmente es súper gratificante hablar con ustedes siempre, es muy constructivo y espero que para las les que nos están escuchando también lo haya sido e invitamos a todos, a todas, a todes a recorrer este territorio para sentir en el cuerpo lo que sucede. Bueno, pienso lo mismo, muchas gracias por el momento, por el espacio para compartir y bueno, estamos en contacto para seguir conversando. Muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo muy grande para toda la comunidad. Un abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Hablábamos recién con Manuel Fontenla. Él es doctor en estudios sociales y además licenciado en filosofía latinoamericana y activista en Agua Pucará. Te invito a que sigas sus redes sociales. Agua Pucará es un Instagram muy interesante. Y bueno, y vamos a interiorizarnos un poquitito más sobre estos dos documentales que nos comentó. Está muy bueno esto que decía. Los espacios que se crean, los espacios que se habitan para construir un lugar mejor desde el amor, no desde el odio, no desde la violencia, como vimos en las calles el otro día, y adentro del recinto. Justificar la violencia diciendo que quienes reclamaban eran los violentos. Bueno, sepan que en algún momento en esta tierra había unos animales muy pero muy grandes, y esos sí desaparecieron. Gran espíritu creador, gran misterio de la vida, tú que habitas todo y que todo habita en ti, tú que existes desde el inicio de los tiempos, déjame ser testigo y aprendí de tu ciencia, déjame llenarme de tu sabiduría, que sea tu luz la que ilumina los senderos de mi vida. Gracias por el milagro de este presente, que se multiplique tu abundancia para todos los seres, guía mi camino, te lo pido de rodillas, sin tu luz no somos nada, sina, sina. Gran espíritu, gran misterio, tú que ordenas el equilibrio del universo, danos fortaleza para luchar contra quienes quieren alterarlo, que no falten los vientos cargados de nubes, que no falten las lluvias a nuestros suelos. Te lo suplico de rodillas, gracias por el milagro del agua, gracias por ser testigo de tanta abundancia, sina, sina. Sanar la tierra para sanar nosotros. Tel Caranave, madre, madre sierra, estoy aquí rendido ante ti, esta es mi ofrenda, todo lo que tengo son mis manos, para ayudarte a sanar. Te pido fortaleza para seguir sirviéndote, para protegerte de quienes quieren hacerte daño. Te agradezco este regalo de estar vivo. Te pedimos abundancia en nuestras cosechas, para que nuestro pueblo vuelva a estar fuerte, que la memoria de nuestros abuelos que dejaron la vida en tu defensa se haga carne en nosotros, para que no muera la memoria antigua de nuestra sangre, para que no se apague nuestro fuego, para que las próximas generaciones hereden una realidad mejor a la nuestra. Pedimos que vuelvan nuestras aguas, nuestra lengua, sabiduría milenaria, que vuelvan nuestras ceremonias, la conexión con la vida que nos sostiene. Sina, sina. Déjame ser un guerrero que te proteja. Mis pies descalzos sintiéndote es todo lo que necesito para seguir. Esta ofrenda es para agradecer todo lo que nos brindas y para pedirte por la multiplicación de la vida, de los montes, de los alimentos y el agua. Sina, sina. Y escuchamos, cada vez que escucho a Matías Venus, realmente atentamente cada palabra, cada frase es un mensaje que tiene que ver con la manera en la que cerramos el bloque anterior con Manuel Fontenla.
construir desde el amor. Y eso de estar comprometidos con la vida, con las nuevas generaciones, de dejarle un futuro mucho mejor a las nuevas generaciones. Y le dice a la tierra, déjame ser tu guerrero para defenderte, para cuidarte, para quienes vienen después. De eso se trata la vida, de eso se trata amar el ambiente, como nos decía Noemí Amalia Vargas, a quien le mandamos un beso. No hablemos de medio ambiente, digamos ambiente, porque es algo completo en el que nosotros estamos, esa biodiversidad a la que pertenecemos. Así que me parece que estos mensajes están buenos repetirlos, y nuestra intención es que te llegue, justamente en contraposición con otros mensajes que también reiteran todo el tiempo con muerte, violencia y mentira. Bueno, existen mensajes mucho más interesantes, constructivos, desde el amor al prójimo, desde el amor, como diría un amado, a la prójima, desde el amor por la vida, desde eso de extender tu brazo a quien lo necesita. Es mucho más gratificante. Y hablas de no esto de pensar en el otro, de ver por el otro, y qué importante es poder llegar y accionarse, ¿no? En estos días, ya desde que, bueno, siempre que llega esta época empieza el frío, y no olvidarnos, yo digo siempre soy team verano, ¿no? Primero porque a mí me gusta el calor, me gusta el verano, prefiero, la paso mejor, aunque sé que muchos no. Pero también algo que siempre compartimos y hablamos es esto de decir, aún en el verano, quien está en situación de calle la pasa un poquito mejor, porque siempre hay una canilla, una fuente donde refrescarse, es más fácil conseguir una botella de agua para tomar. Pero llegó este clima que vino con frío, ahora tuvimos unos días más calurositos, pero bueno, viene el frío y la gente está en la calle y tiene frío. Entonces, como todos los años, como siempre, Acción Comunitaria está solicitando frazadas, abrigos, pueden llevarlos al centro de acción, que está en la calle Guaraní 375, de lunes a viernes, de 10 a 17, siempre hay alguien para que puedas llevar frazadas y abrigos. Además está decir, en buenas condiciones, ¿no? Aquello que vamos a usar nosotros, ¿no? No eso que sobra, que ya está para tirar. También para quien está en situación de calle, también está para tirar. Así que separa lo mejor que tengas, aquello que vos usarías, y sembrate, accionate, ¿no? Porque hablamos de esto, de estar en el territorio, de habitarlo y de accionarnos, que es importante. Así como también se acciona Roca en Vida con el reciclaje, acá en Pagola 3880, recibiendo ahí todos los reciclados, separa tus botellas, el vidrio, las latas, todo aquello que se le puede dar otro uso con este tratamiento, y traerlo acá a Pagola 3880. Y no sé si viste, Willy, una actividad con los más peques, porque Roca en Vida estuvo trabajando con un cesto dual y estuvieron ahí trabajando con los más peques. Qué importante enseñarle a los más pequeñitos, ya desde que son chiquitines, a separar los residuos. Esta mañana escuchaba a alguien que hablaba de eso. Sí, qué linda me muestra, Willy, la actividad que hicieron los niñes muy copados. Y esta mañana justamente escuchaba a alguien que hablaba de esto, ¿no? Y qué importante que lo podamos incorporar en nuestras vidas, ¿no? Decir, bueno, separo los residuos. Algo que es tan sencillo, pero que es tan importante para nuestro medio ambiente. Así que te invito a que tomes el hábito. Hace mucho que no hablábamos de esto, pero también suma ese grano a grano que después construye un médano. Cada pequeña acción transforma realidades. Así es. Y también las realidades se pueden transformar de tantas maneras, y justamente con lo que vos decías al principio de acción comunitaria, de esto de dar aquello que, no lo que te sobra, sino lo que está en buenas condiciones para quienes lo necesitan. Y vuelvo a citar a Noemí Amalia Vargas, que nos decía ella esto de la INI. ¿Qué es el INI? Bueno, el don del dar. Y eso que nos decía, y también lo comentamos varias veces,
esto de la Pachamama no te niega nada, te da, todo el tiempo te da, todo el tiempo, a pesar de recibir algunos tortazos que le dan con las actividades extractivistas, sin embargo, está siempre para darnos. Lindo, ¿no? Entender que la tierra no nos pertenece, sino que somos parte de ella. En ese ser parte es necesario aportar nuestro granito, ¿no? al bienestar. En ese ser parte, ¿no? ¿Qué tal? Somos parte del ambiente, somos parte y tenemos que defenderlo, tenemos que cuidarlo, protegerlo y amarlo. Y hablando de todas estas palabras que suenan poéticas, vamos a hablar con alguien que sabe de poesía, alguien que escribe y que no, y la verdad que la pasamos bárbaro cuando estuvo acá y ya le abrimos la puerta para que vuelva a la mesa. Emanuel Lorenzo, autor, escritor y periodista. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien tanto tiempo? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer escuchar el programa y obviamente formar parte de él. Y para nosotros es muy importante tener esta visión de un escritor, de alguien que está todo el tiempo con las palabras, en un tiempo donde las acciones no tienen nada que ver justamente con las palabras que salen de las bocas, como lo que pasó el otro día, que las bocas decían ciertas cosas y sus cuerpos decían otras. Entonces me parece que ahora sí dijimos, vamos a hablar con alguien que cuando dice lo siente y lo que siente lo vive. Totalmente, totalmente. Durante estos días, de hecho particularmente hoy estuve también trabajando en un texto en ese sentido. Siento que se advierte en lo que podríamos denominar una clase política, si es que existe tal raza, una, una ambigüedad muy marcada, ¿no? Entre el discurso y su accionar, como si en algún momento de la historia reciente hayamos perdido la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y creo que es un signo de época y que es muy preocupante. Sí, sabés que ahora que vos lo mencionás, escuchándote atentamente, me hace recordar a este ejercicio que se hace mucho en actuación, que es la disociación, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, el brazo derecho lo mueves para un lado y con el izquierdo haces otra cosa y por ahí que el torso tenga otro movimiento, totalmente disociado, es un ejercicio muy bueno. Bueno, acá lo que están disociados es lo que digo de lo que hago y me parece que está bueno que lo hayas remarcado. Y bueno, si nos querés contar un poquitito de eso que estuviste trabajando. Sí, sabes que mientras también te escuchaba y en relación a lo que estuve trabajando, ¿no? Que parte justamente desde el valor de la palabra en el discurso político, se me vienen algunos ejemplos a la cabeza. Alguno que no es tan trágico, aunque es al menos triste, el gesto de Lustó, ¿no? Por ir a algo muy literal. El senador Lustó cuando hace algunas semanas que tiene un discurso contra el gobierno, eh, y sin embargo hace algunas semanas se vota a sí mismo el aumento de la dieta de los senadores a 6 millones, ¿no? Y hay una foto muy particular en ese sentido en el cual él levanta la mano casi con timidez, casi con vergüenza, como si su cuerpo no se pudiera hacer cargo de lo que su palabra decía, ¿no? Y bueno, y se termina votando a sí mismo el aumento de la dieta, pese a que su discurso justamente iba en contra de los privilegios de la clase gobernante. Eh, Eso como un ejemplo. Bueno, y obviamente como ejemplos mucho más tristes los que hemos vivido durante la tarde de hace algunos días en la votación de la ley de bases cuando, bueno, básicamente la mayoría de la Cámara de Senadores, o en verdad la mitad más la presidenta de la Cámara, que es la vicepresidenta del país, terminan aprobando una ley que va en contra de todos los intereses y de todos los valores republicanos del país. Y una vez más, ¿no? Levantan la mano. Es muy interesante, de pronto se podría trabajar mucho en este sentido, de cómo el cuerpo termina eh, aprobando acciones que, bueno, que discursivamente se supone que estaban veladas.
Hay algo también muy importante o muy interesante, me parece, a la hora de hablar lo que es la ruptura de determinados consensos que quizás creíamos protegidos hasta la actualidad, ¿no? Esto bueno, de cuidar al más débil, o de cuidar el medio ambiente, o de proteger nuestros bosques, nuestros glaciares, o de los derechos humanos, la importancia de la memoria, y cómo ese discurso que parecía un consenso logrado hasta la fecha, también las acciones lo van socavando. Hay una ruptura abismal y que parece precipitarse en muy poco tiempo. Sí, sí, fue realmente aquellas quienes hayan podido observar atentamente, como bien nos refiere Emanuel, las actitudes, los discursos de muchas integrantes del Senado realmente reflejan eso, una ruptura en cuanto a la coherencia, sentimiento, discurso, accionar, una ruptura con la sociedad que necesita justamente que quienes están ahí teóricamente para representarnos están absolutamente muy lejos de eso y hasta se ponía en discusión si salimos o no salimos a cuidar a los que estaban siendo reprimidos. Bueno, anda vos, no, voy yo, bueno, no, pero no podemos cortar esto que es muy importante. Y vos decís, ¿qué es realmente lo importante y lo urgente, lo fundamental? Es lo Sí, impostergable. Si la sí. necesidad del otro no es todo eso, estamos en problemas. Y bueno, con el accionar de muchas integrantes del Senado, quedó demostrado que están lejos que todas esas cosas sean prioridades para ellos. Totalmente, totalmente. Creo que nunca como antes, vamos a decir, nunca en la historia se había notado una brecha tan marcada entre la clase dirigencial, porque a mí la palabra política me gusta mucho, entonces prefiero decir la clase dirigencial, una brecha tan marcada entre la clase dirigencial y la realidad de la mayoría del pueblo. Creo que nunca se había advertido tanto. Y hay algo que, retomando, ¿no? Este pequeño análisis que estamos haciendo sobre la palabra y la acción, ¿no? Siempre que yo hablo, yo la verdad es que soy un opositor a este gobierno, me parece no solo un gobierno cruel, sino que a su vez me parece un gobierno profundamente ineficiente. Y hay algo que yo le marco cada vez que converso con amigos o con cualquier persona, que me parece probablemente uno de los gobiernos más populistas de la historia, concibiendo el concepto populista no como obviamente algo que beneficia al pueblo, sino en su semántica quizás más abyecta, que es un gobierno demagogo. Recordemos, es un gobierno que llega al poder a pleno grito, a pleno insulto, a plena escarmiento, literalmente llevando una motosierra en las manos, literalmente. O sea, tenemos un presidente que hizo campaña con una motosierra en la mano. Y con todo un sistema de propagandístico desplegado a través de las redes sociales, con todos los artilugios posibles de la demagogia, ¿no? De mentir e incluso de engañar a través de cifras. Eh, y ni bien llega al poder, pese a que continúa sosteniendo este tipo de discursos vinculados a la república y a la transparencia y a la no corrupción, todos sus indicadores y todas sus acciones van hacia el lado contrario. Creo que nunca se había advertido una brecha tan marcada entre el discurso. Esto me recuerda a algo que no por casualidad pasa. Me acuerdo que en el Menemato, cuando Carlos Saúl, ¿no?, gana la presidencia y le preguntan, bueno, pero usted dijo que iba a hacer algo distinto. Él dijo, no, bueno, es que si decía lo que iba a hacer no me iban a votar. En el caso de Milei, yo creo que él fue mucho más cínico porque él advirtió que iba a recortar. Lo que pasa es que mintió en torno a quién le iba a recortar, ¿no? Voy a recortar a la clase a la casta, esta famosa casta, ¿no? Voy a recortar a la casta, voy a sacar los privilegios. Eh, y él termina recortando, eso no cabe duda, pero recorta absolutamente al segmento contrario, a los jubilados, a los trabajadores, a los monotributistas, a los discapacitados, a las minorías trans, disidencias, a las mujeres.
a la clase media, a la clase baja. O sea, básicamente recorta a todos menos a quien dijo que iba a recortar. Y me parece fascinante que esto no nos cause más indignación a nivel sociedad. Sí, sí, te escuchábamos acá con Marcela y hacíamos algunos gestos porque es cierto, me parece que es importantísimo y está bueno que se den estos espacios, por eso creíamos que era fundamental que vos charles con nosotros hoy para compartir con quienes nos escuchan ahora, quienes nos van a escuchar, eh, por eso, porque tenemos que empezar a salir un poquitito de la inmediatez de las redes y de ver que todos son 30 segundos para profundizar y para preocuparnos, porque en definitiva somos nosotros, nosotras, nosotres quienes también somos afectados, afectadas, afectadas directamente por las decisiones que toma este tipo de dirigencia. Y me parece que usaste una palabra muy importante y que no hay que pasarla por alto, y es el cinismo. Y está buenísimo que resaltemos que el cinismo es una de las virtudes, se puede decir, para muchas personas que están en la dirigencia hoy. Sí, sí, sí. Hay un regocijo del dolor ajeno, ¿no? Que también yo creo que es un marcaje de época que no nos pertenece únicamente a los argentinos, sino quizás a una cultura global, que es esto, la indiferencia frente al dolor. Y este gobierno levanta la bandera cínica, como decís vos, y de ella hace una política propagandística. Hace poco escuchaba a Tenenbaum, ¿no? A Ernesto Tenenbaum, un periodista, y en su programa matutino, y él advertía que nunca antes había escuchado a un presidente regodearse de los despidos. A ver, muchos dirigentes provinciales, municipales, presidenciales han tenido que hacer despidos. En este caso en la planta estatal, ¿no? Pero él decía, ¿no? Tenenbaum decía, yo nunca había escuchado, Tenenbaum es un hombre que tiene al menos 30 años de carrera periodística, ¿no? Él nunca había escuchado a un presidente que se regodeara de tener que despedir gente, que es algo nunca visto. Uno a veces en determinados espacios se despiden a personas y eso implica que una familia se va a quedar sin un ingreso de supervivencia. Es una noticia triste. Puede ser necesaria o no, eso es otro debate, pero es triste, es lamentable. Y sin embargo, tanto el presidente como todos los ministros de la plana mayor se regodean de esa realidad, de estamos dejando gente en la calle, como si eso no tuviera consecuencias reales. Hay algo también interesante, ¿no? Dentro de la construcción del discurso de vamos hacia el déficit cero, vamos hacia el ahorro, como si eso no tuviera una cristalización en la realidad. Ir hacia el déficit cero, despidiendo gente, implica gente con hambre, implica gente en la calle, implica gente que pierde la casa, gente que de alguna forma va a tener que poner el pan sobre la mesa o sencillamente morir. Que es otra palabra, y utilizo la palabra morir porque es una palabra que utilizó el propio Milei hace poco en una disertación aludiendo con mucho cinismo, bueno, ya van a encontrar la forma de comer porque si no se van a morir, dijo. Es algo nunca antes visto, la ruptura del discurso de este presidente, la agilidad con la que maneja el cinismo. Sí, lo que citaste anteriormente en cuanto a los despidos, sí, muchas veces he escuchado, muchas veces, de personas que trabajan en el sector del llamado recursos humanos. Digo el llamado porque una vez Cecilia Mata nos dijo, no, recursos humanos no, ya ese nombre es muy feo, que un humano sea un recurso. Bueno, Sí, es fuerte, es es fuerte. fuertísimo. Cuando ella lo dijo nos quedamos con... Es verdad, tomamos así muy naturalmente desde hace mucho tiempo el decir recursos humanos. Claro, todo es recurso, entonces este modelo, estos modelos vienen, toman, sacan, dejan. Pero en este caso puntual, yo recuerdo haber visto un video ahí en las redes sociales donde decía, si echamos tan... Y vos decís tantas veces que, bueno, hay hipocresía, hay un poquitito de disfraz en las frases, pero te dicen, lamentablemente tuvimos que recortar. Ni siquiera eso, por eso es muy importante resaltar la actitud, la verborragia y cómo son los mensajes. No, bueno, sí, echamos tanto, es tremendo y es importante esto que resaltás.
Sí, es que esto a veces también lo converso con amigos, ¿no? La importancia del cuidado del discurso. A veces uno puede parecer hipócrita, ¿no? Cuando, supongamos, el titular del departamento de contrataciones, por no decir recursos humanos, evitemos ese eufemismo, ¿no? El titular del departamento dice, bueno, desgraciadamente, mirá, tenemos que informar, hemos hecho todo lo posible, pero vamos a tener que dejar ir, ¿no? Sí, sí. Despedir a 2 personas. Eh, a ver, el, ac- el desenlace de esa acción continúa siendo lamentable, Ujú. pero el cuidado del discurso implica que al menos nadie se está regodeando en el dolor del otro. Porque cuando desde una plana mayor, o sea, en este caso la máxima expresión ejecutiva del país, el presidente, se regodea del dolor del otro, porque a fin de cuentas está siendo feliz con la infelicidad de alguien, esto termina generando una impunidad discursiva en todos los sectores inferiores. Esto no es casualidad, que entonces después los ministros actúen así, los secretarios actúen así, los adultos en la calle actúen así y los jóvenes y adolescentes en las redes o en la calle actúen así. Es un fenómeno que va cayendo como una catarata, ¿no? Desgraciadamente hace poco hemos atestiguado las declaraciones del escritor, ¿no? El biógrafo de Javier Milei, declaraciones profundamente homofóbicas también en un programa de radio. Pocos días después se produce un lesbicidio que mata a 3 mujeres y deja internada a otra. Es, es cínico y es impune no pensar que cuando personas vinculadas al poder dan canilla libre a hablar sobre la homofobia con semejante libertad, que después las acciones no estén vinculadas a ello. Cuando uno ampara discursos de odio, las acciones llegan por catarsis, básicamente, llegan por decantación. Entonces yo creo que hay que cuidar muchísimo el discurso, porque tiene un anclaje en la consecuencia mucho mayor al que pensamos. Bueno, de hecho, esta profundización en cuanto a los mensajes, a la comunicación, al cinismo, al regodeo este del que nos hablas, también es consecuencia de mensajes de odio que se vienen aplicando, y digo aplicando como si fuera una inyección, porque casi son intravenosas, en los medios de comunicación desde hace varias décadas. Entonces me parece que estamos tratando de, en esta charla que tenemos, recontra interesante, eh, de entender que esto es una consecuencia y como vos bien dijiste, viene alguien que a la gente le inyectaron tanto odio, tanto individualismo, tanto desprecio, tanto vos te lo merecés, bueno, estás ahí tirado porque no querés hacer nada, no querés salir, mirá, yo qué hago, qué hice, qué esto, qué aquello. Esos discursos han logrado que alguien astutamente, lamentablemente astutamente, asesorado lamentablemente por gente mucho más astuta que no tienen realmente, evidentemente no sé lo que tendrán en sus corazones, y han dicho, bueno, listo, vamos por más. Entonces viene ese mensaje Sí, captar, sí. a captar todo ese odio que había latente en un pueblo que había sido inyectado y que no se da cuenta que no vamos a ningún lado con el odio porque el odio realmente no conduce a nada. Y lamentablemente esto está, como tantas veces hemos escuchado hace décadas, está globalizado. Sí, 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 yo creo que es una escala global. Afortunadamente por ahora no termina, vamos a decir, extendiéndose masivamente. Eh, por ejemplo, bueno, tenemos excepciones como en Brasil, tenemos a veces excepciones en otros países de América Latina, en Chile ahora también hay un gobierno quizás más vinculado a lo social, pero en Europa las recientes elecciones de la eurozona, como se conoce, ¿no? El Parlamento Europeo ha ganado la extrema derecha y es muy, muy preocupante. Hoy ha habido una manifestación masiva en Francia para rechazar a la derecha, pero es esto, ¿no? ¿Cómo es que nos cuesta tanto encontrar un punto de equilibrio en el cual la prioridad sea el bienestar común? ¿Cómo es, ayer también lo conversaba, ¿no? ¿Cómo es que se ha perdido tan fácilmente la noción del sentido común?
de que el bienestar de la mayoría debería ser la meta hacia la que vamos. Me quedo con la palabra que mencionaste hace segundos, el individualismo, ¿no? Que es una bandera que ya desde el gobierno de Mauricio Macri, hace 5 años, levantaba, y la meritocracia. Y voy a hilvanar un pequeño poema que yo escribí hace tiempo, es un poema muy breve de 4 versos, que me parece atinente. Y el poema se titula Individuos e individualismos. El mayor triunfo del mercado fue convencer a casi toda una generación de que la libertad es enemiga de la empatía. Este poema, de hecho, yo lo escribí antes de que Milei llegara al poder. Y sin embargo, hace poquito lo volví a compartir y es lamentablemente extremadamente contemporáneo. Incluso desde la concepción del mercado, ¿no? Como este espacio de salvación que postula el gobierno actual como una especie de pequeño paraíso al que solo llegan los que se esfuerzan. Adelante, porque estamos ahí para escucharte. Y mira, retomando un poquito también lo que veníamos hablando sobre las acciones y los discursos, hoy conversaba con una amiga, ¿no? Que es consejera escolar, ¿no? En el partido de General San Martín. Y estábamos hablando básicamente de política y ella, bueno, me decía que lamentablemente ella veía corrupción en todos los partidos, en todos los municipios y en cada espacio en el que ella le había tocado trabajar había presenciado actividades de corrupción o al menos de ineficiencia o de objeción, de desinterés. Y obviamente yo le decía que probablemente sí, que desgraciadamente eso sucediera en todos los gobiernos de cualquier signo político, porque no hay que ser inocente o ingenuo en ese sentido, pero a mí lo que me preocupaba muchísimo, y hoy de hecho me llegaron nuevas imágenes y son terribles, es las detenciones que se produjeron el otro día en el marco de la protesta contra la ley de bases. Porque hay un marco en el cual uno puede discutir, que es el marco de la política, ¿no? Yo soy una persona opositora a la base de proyectos que representa la libertad de avanza. No coincido prácticamente con ninguno. Después, bueno, podemos hablar del FIT, ¿no? Como la representación de izquierda, que tiene otra base programática, que no coincide con el peronismo ni coincide con la libertad de avanza. Podemos hablar de la Unión Cívica Radical, podemos hablar de la Unión por la Patria, que es el kirchnerismo actual, o del justicialismo del interior del país, con la expresión de Yayo Irán Córdoba y demás, ¿no? O sea, hasta ese lugar uno puede llevar adelante una discusión política, pese a que sabemos que después existe esta lamentable disociación entre el bienestar del pueblo y los intereses de esta clase dirigencial. Pero bueno, podemos creer que en el Congreso existe ese debate. Pero las imágenes que se reprodujeron de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad chupando gente, porque voy a utilizar una palabra terrible, pero que es lo que nos llega, chupando gente al azar. Por ejemplo, voy a dar un caso muy específico para que cualquier persona que me esté escuchando lo busque. Profesora Ceruti, Paz Ceruti, una historiadora que estaba cruzando una calle y la policía, literalmente, de la ciudad la espera en la esquina contraria y ni bien toca la vereda, se escucha un grito que dicen ahora. Y inmediatamente 7 oficiales, hombres y mujeres, arrestan a la mujer frente a la mirada atónita de las personas que estaban ahí, que no podían realmente creer cómo es que estaban chupándose a alguien que sencillamente estaba cruzando la calle. Una persona que sí, que se había manifestado en contra de la ley, por supuesto, pero que estaba cruzando una calle, no tenía ni piedras, ni granadas, ni absolutamente ninguna otra excusa que se podría utilizar. Es una persona que estaba cruzando la calle que venía de manifestarse pacíficamente frente al Congreso. La imagen per se es terrible, es crudísima, los invito a que la busquen, está en las redes sociales, seguramente con el nombre de Paz Ceruti, profesora de historia, aparece. Pero a lo que voy yo, al margen de la crudeza de la imagen, eso ya no es política. Eso rompe este consenso tácito que es el Estado de Derecho, que es, podemos discutir si equilibrio cero, si deuda externa, si le recortamos el sueldo a los jubilados y a los docentes, y si los senadores deberían cobrar 6, 7 millones o 10.
Todo eso forma parte del ámbito de la discusión política. Pero el gobierno, hace pocos días, rompió ese pacto, porque lo que sucedió frente al Congreso de la Nación es gravísimo. Y de hecho, bueno, ahora acabo de leer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de citar a Bullrich para que dé explicaciones. Y vamos a decir, es una buena noticia, pero que no sabemos si eso realmente va a tener algún tipo de injerencia. Probablemente no, porque muchas de esas reuniones y citaciones son protocolares y probablemente Bullrich ni siquiera se presente. Pero estamos viendo una ruptura en Estado de Derecho. Y es un principio al que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si las manifestaciones que se están sucediendo en las últimas semanas se repiten, porque ese tipo de escenas entonces se van a multiplicar. ¿Y hasta dónde se va a tolerar esa ruptura con el pacto democrático? Absolutamente. Sí, me parece que es muy, muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones y esto que vos bien mencionás, porque estamos en un momento muy delicado y esas detenciones que se dieron en los momentos que se dieron y cómo se dieron es para que prestemos atención y sobre todo porque han pasado cosas muy, muy significativas también, porque hace muy pocas horas, en un programa de una radio muy conocida, un conductor muy conocido, daba cuenta que uno de los detenidos era justamente un allegado a ellos. Con lo cual se rompe todo eso que se ha querido tejer, eran violentos, que estaban quemando, incendiando, porque los que quemaron, incendiaron, bueno, ya se han visto videos en los que, bueno, no pasó nada, absolutamente nada con ellos, con ellas. Eh, entonces, me parece que es muy importante que prestemos atención, que la gente que fue pacíficamente, porque se veían fotos, videos de gente que estaba pacíficamente reclamando por lo que le corresponde y bueno, es una situación, es un momento delicado para que prestemos atención como vos bien mencionás. Sí, totalmente. Eh, Ahí, la verdad es que me preocupa mucho sobre todo ese tipo de resabios tan oscuros, porque, a ver, perder, vamos por decirlo de esa forma, ¿no? Perder en lo que es el juego político, que no es un juego porque decanta en la realidad de millones de personas, pero vamos a denominarlo de esa forma, ¿no? Perder en el ruedo político es algo que puede sucederse y que hasta el recambio puede llegar a ser saludable en un sistema. Es básicamente parte del pacto republicano, ¿no? Pero cuando el gobierno empieza a ejecutar visos que ya tienen que ver con algo más semejante a una autocracia, es muy preocupante. Sobre todo en un país con la historia de la que tiene Argentina, de una historia que es bastante reciente, porque solo transcurrieron, desde la reconquista de la democracia, transcurrieron 45 años. Y si esto se agrava, realmente puede ser muy peligroso porque, a su vez, la ruptura del consenso, vamos a decir, o estas pequeñas rupturas del consenso democrático, van acompañadas de una inestabilidad profunda a nivel social y económico. Y esto, en consecuencia, va a traer a que cada vez más seamos más en la calle, que es algo que ya se está advirtiendo, que es algo que se advirtió el 24 de marzo, es algo que se advirtió posteriormente en la marcha federal universitaria, y es algo que se empieza a advertir ahora en la ley de bases. ¿Hasta dónde va a resistir el tejido social? Esa quizás es la pregunta. Esperemos que estar atentos, esperemos que la clase dirigencial, que supuestamente tiene la responsabilidad de cuidarnos, esté atenta y que, bueno, que se logren homologar las voces para hacer un frente común. Sí, y esperemos que de una vez por todas, esto es un deseo y es una invitación a la vez, esperemos que de una vez por todas tengamos memoria visual y auditiva de lo que mencionábamos al principio de la charla.
esos discursos, Totalmente. esas acciones Sí. de personas que tienen responsabilidades y que por presiones, por lo que fuere, tienen que tener en cuenta que en esos votos habían 46 millones de personas. Así que, ¿qué te parece si cerramos esta hermosa charla y ya te abrimos la puerta para cuando vengas? Si querés el sábado que viene, venís a la mesa y compartimos esto de charlar, intercambiar ideas, escucharte. Y bueno, para cerrar, diría si tenés algunas líneas y nos vamos con el arte. Por supuesto, por supuesto. Nuevamente agradezco la invitación. Ojalá pronto nos lo vamos a ver. Eh, la presencialidad me está costando porque estoy trabajando bastante, porque bueno, necesidades de por medio, como nos pasa a todos, así que estoy corriendo de un lugar a otro, entre noticias, textos, lecturas. De hecho, ahora en un ratito me voy, aprovecho para contarles, hay un encuentro de poesía muy hermoso en San Martín, en el conurbano noroeste, que se llama El Mundo Necesita Poesía. Así que corto acá y me voy para allá. Pero sí, voy a despedirme con un poema que parece todo esto arreglado, pero les comento a la audiencia que no, pero se titula La memoria del otro, justo en coincidencia con las palabras que utilizabas vos. Este poema es una trinchera en la memoria, un lugar al que escapar cuando aceche el olvido, porque entre ellos y nosotros hay palabras irreconciliables. Créanme que los he visto disimular la muerte, teatreros del espanto. Los he visto arrojar polvo de tiempo sobre el dolor colectivo, sepultureros del pasado, cómplices verdugos con sangre en los decretos. Los veo insistir en su esmero cobarde de discutir cifras, de reducir vidas a un puñado de gráficos. Quieren abolir nuestros puntos cardinales, los barrios y el arte y los derechos conquistados, la salud y las universidades públicas. Estoy seguro que alambrarían la noche si pudieran privatizar los sueños. Pero no damos ni un paso atrás. De este lado de la historia no habrá puntos finales ni obediencias debidas. Sabemos que su oficio es la violencia, el combustible de la maquinaria de su impunidad. Pero no importa cuándo, no importa dónde, sus amenazas chocarán contra este empeño piadoso de ser recuerdo en noches de amnesia, de 30.000 desaparecidos que marchan codo a codo entre las madres y las abuelas, estudiantes, obreros y poetas. Nuestra victoria, aunque lenta y extenuante, será siempre la memoria del otro. Bueno, mucha pero mucha emoción, Emanuel. La verdad que te agradecemos un montón, un montón. No, por favor, muchas gracias a ustedes siempre por pensar en mí, por invitarme. Y bueno, ojalá pronto nos podamos cruzar presencialmente y también de paso compartimos unos mates durante la charla. Totalmente. Les dejo un abrazo muy, muy fuerte a todo el equipo. Y tenemos muchísimas más invitaciones para vos que después te vamos a comentar. Dale, serán bienvenidas. Abrazo grande. Hablábamos recién con Emanuel Lorenzo, autor, escritor y periodista, y no hay mucho más que decir, más que invitarte a que hagas memoria. Y si no la tenés, fíjate qué nos pasó, por qué estamos como estamos, y tratemos de juntos, juntas, juntes, de amar. Ya no te digo ni siquiera la creación, de amar. Empecemos por ese primer paso, que es abrir nuestros corazones, porque esto no se soluciona con violencia. Si te dijeron o te invitan a la violencia como una alternativa para lograr no sé qué, bueno, no. Esto sí es progreso, es desarrollo, si hay amor, porque si hay amor, no hay muerte. Hasta el sábado que viene. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Alituta ahí, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a la gran audiencia. Gracias por seguir sembrando conciencia también. Somos parte de todo esto. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisán, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen.
Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Para morir, oh, morir para vivir, sembrar nuestra semilla, nuevos plantíos de vida, entrañas de inquisición, armada invencible destrucción, armas de un infierno al que tú y yo hemos muerto, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. Almería, desierto total, ambición de un rey fatal, oraciones de una mujer que vio a su pueblo renacer, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar. En el cielo o en el campo, la victoria alcanzar.